productos y servicios wow, vamos a ver que en parte lo que tienen estos productos y servicios es que entienden a sus usuarios, ¿ok? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, pero primero, antes que nada, para los que no conozco todavía, me quería presentar. Yo soy Dafne y para darles un poquito de contexto, les cuento, yo soy de Francia de origen, pero mi madre es de la India y viví muchos años en los Estados Unidos, así que ese es un poco el contexto cultural que tengo en mi equipaje. Estudié Relaciones Internacionales en American University en Washington, D.C. y luego trabajé ahí en Washington, D.C. en el Banco Mundial en temas de desarrollo internacional, mucho con países en África. Y luego, después de eso, hice mi MBA en Harvard Business School y me enfoqué justo en temas de innovación, que estamos platicando el día de hoy, y en temas de impacto social y de marketing. Y después del MBA en Boston, me vine a México hace casi 10 años ahora para trabajar primero con un emprendimiento social en el mundo de tecnología y luego con otra empresa social en el mundo de salud. Y después de esas experiencias más startup, me fui al mundo corporativo, un poco más cerca de su terreno de juego de ustedes, y estuve en Cinépolis como gerente de innovación. Hace año y medio es cuando lancé mi propio proyecto que llamo Atrevidea, y básicamente lo que hago es trabajar con alumnos, emprendedores, pymes y grandes corporativos para hacer innovación más atrevida y más impactante. Entonces, como pueden ver, llevo años dedicándome a este tema de la innovación. He aprendido algunas cosas en el camino y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy, ¿ok? Para que tengamos una buena sesión y le saquemos todo el provecho ya que se conectaron, pues les voy a pedir lo siguiente. Si pueden participar de forma activa, porque esto no es un webinar, es una sesión donde vamos a participar. Entonces, se los súper agradeceré para que no me dejen aquí solita. Si quieren y pueden escribir en el chat, genial, eso es una buena forma de participar. Siguiente nivel y aún mejor, hablar de viva voz. Me encantará escuchar sus voces y si pueden prender su cámara, significa que si algún día nos cruzamos en la calle, los voy a poder saludar, lo cual me encantará hacer, ¿ok? Entonces, si están de acuerdo con esta dinámica, vamos a darle. Y lo primero que quiero preguntarles es, si yo les pongo el reto de cómo podríamos hacer un mejor lápiz, ¿qué es lo primero que harían con este reto? ¿Alguien nos puede lanzar una primera respuesta? ¿Quién se anima? Súper, ya vi más super productos en el chat. Una goma infinita. Ok, ¿quién habló? Perdón, no vi. Isela Vera. Ok, súper. Entonces, nos dijiste que tuviste la idea de una goma mágica, ¿era eso? Una goma más grande. No, siempre se nos acaba la goma, ¿no? Muy rápido. Es la lata del lápiz. Ok, de acuerdo. Y veo que los demás te están siguiendo la onda y me están poniendo muchas ideas, pero por ahí veo una persona que tiene algo más allá de ideas, de soluciones, y es Rodrigo y Miguel. A ver, Miguel, ¿por qué empiezas con esa pregunta? ¿Por qué no nos estás lanzando una idea? Cuéntanos. Porque Miguel nos dijo, ¿mejor para quién? Sí, hola, buenos días. Hola. Pues porque no sabemos quiénes son las personas que lo usan y no sabemos las deficiencias o cuáles son las cosas que están bien en ese lápiz. Entonces, primero debemos sondear cuáles son las debilidades, saber cuáles de ellas son las que más se quejan los usuarios y sobre eso, pues crear un plan para poder mejorar ese lápiz. Ajá, entonces el paso 1 tiene que ser entender al usuario y sus necesidades. La intuición que todos tenemos y la tentación es lanzarnos a resolver, pero paso 1 es entender al usuario y a sus necesidades. Entonces, para hacer eso, quizás me van a hacer preguntas. ¿Qué preguntas me harían para entenderme como usuario? ¿Qué se les ocurre como pregunta? ¿Para qué vas a ocupar el lápiz? No es lo mismo un lápiz para dibujar, para un pintor, para
O sea, creo que esa sería la primera pregunta. ¿Para qué vas a ocupar el lápiz? Es una muy buena primera pregunta, Arturo, porque ¿qué tal si te digo, sí, claro, pues como todo el mundo, yo uso lápices para amarrarme el cabello? Exacto. Pues de repente eso es un uso completamente diferente y no importa cómo pinta el lápiz, ¿verdad? Exacto. Ok, genial como buena primera pregunta. ¿Qué otra pregunta me harían? ¿Qué se les ocurre? Ok, ¿Podríamos María, preguntar sí. cuántos lápices usas? O sea, como cada cuánto estás cambiando de lápiz. Puede ser que a lo mejor ¿qué digas, tan? yo lo uso una vez a la semana, o digas, pues es que yo diario utilizo mi Claro, lápiz. súper bien. Entonces, Patricia nos dice, pues, ¿qué tanto estás usando el lápiz, ¿no? O sea, no es lo mismo si eres arquitecto a si eres alguien que jamás escribe nada en papel, ¿ok? María nos dice, ¿qué características buscas del lápiz? Y quizás ahí María te contestaría, pues es que mi más grande problema es que yo lo uso en mi barco, porque siempre ando en el mar, y entonces no resiste el agua y no me sirve así. Pues eso es un problema muy diferente, ¿verdad? O quizás les diga que mi más grande problema es que lo pierdo a cada rato, mi lápiz. Entonces me lo van a resolver de forma bastante diferente, ¿sí? Entonces tenemos que empezar por ahí. Antes de decir, hay que crear un nuevo lápiz, ni sabemos por qué ni para quién, qué es lo que está pasando con la situación actual, el usuario y sus necesidades, ¿vale? Y por ahí veo varias preguntas sobre ¿para qué lo usas y qué cambiarías de eso? Ok, genial. Ahora yo les tengo una pregunta y es, ¿quién aquí tiene un Google Glass o un Segway en casa? Levanten la mano. Todos me están diciendo nope. Ok, es una pregunta truco. Yo sé que no lo tienen. ¿Por qué? Porque los dos fueron fracasos, básicamente. ¿Ok? El Google Glass tenía que revolucionar nuestra forma de consultar información mientras andábamos en la calle con ese visor muy coqueto que ven ahí. ¿Ok? No fue. Lo pararon por todo y ahora muy reciente están volviendo a lanzar, pero para un uso para laboratorios, o sea, nada que ver con ustedes y yo teniendo nuestro Google Glass en la calle. ¿Okay? Segway, como saben, tenía que revolucionar nuestra forma de movernos, ¿no? De transporte personal. También fue un fracaso. Ahora, el Segway sí lo llegamos a ver, pero ¿dónde? En centros comerciales, los de seguridad, y turistas se subían a un Segway para darse una vuelta porque nadie más los veía y jamás lo volvían a usar, ¿no? Segway, de hecho, cerró la producción del todo hace año y medio, ya fue, ¿ok? Los dos pensaban que tenían una gran solución y lanzaron, se emocionaron mucho, y cuando llegó al mercado, pues resulta que no estaban resolviendo gran cosa para gran mundo, y entonces ahí se quedaron esas ideas, ¿ok? Esa es la razón por la cual hay que ir a entender a nuestro usuario. Aquí les va otro escenario. Quiero que se imaginen que son administradores de un aeropuerto. Felicidades, es un nuevo trabajo, ¿ok? Y ustedes están viendo que la gente se queja muchísimo de la espera, esperando por sus maletas, ¿ok? Y entonces analizan un poco la situación y ven, pues sí, las maletas se tardan 16 minutos en llegar del avión a donde tienen que recogerse, y los pasajeros se tardan 1 minuto en ese trayecto y entonces están esperando 15 minutos. Muchas quejas, ¿ok? Entonces hacen todo un proyecto para mejorar esa situación y logran bajar el tiempo a 8 minutos. Las maletas llegan mucho más rápido y entonces la gente solo espera 7 minutos. Pensarían que con eso ya, pero checan la satisfacción de sus clientes con encuestas y siguen igual de enojados con el tiempo de espera. Entonces mi pregunta es, ¿qué harían? Renunciar no es una opción, llorar no es una opción, hacer otra obra para tratar de moverle a los tiempos tampoco, ya le apretaron todo lo que podían. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Alguna idea? Se siguen quejando los pasajeros porque están esperando 7 minutos por sus maletas. ¿Qué hacemos? ¿Se les ocurre algo? Yo creo que el tema de agilizar el tema de entregar las maletas es algo complicado, pero quizás diseñar una estrategia en la que esos 7 minutos o 16 minutos estén entretenidos con algo.
Genial. Y veo mucha gente que está de acuerdo contigo en el chat. Tenemos diferentes ideas del cafecito, de la música, algo de entretenimiento, un video. Ok, entonces vamos a entretenerlos mientras esperan, ¿sí? Eso podría ser. Galletas, muy bien. Ok, entonces hacerlo menos tedioso. Sí, porque lo que están tratando de hacer es mejorar la sensación de espera, ¿verdad? Ahora, resulta que esto no es un caso ficticio, es del aeropuerto de Houston. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando es que los pasajeros estaban frustrados mientras esperaban porque sentían pues que no estaban perdiendo tiempo y no tenían control sobre su experiencia, etcétera, ¿okay? Lo que muchos sentían fue alargar el tiempo de los pasajeros para llegar al área de maletas. Pequeño truco, ¿ok? Y entonces tardaban más caminando para llegar a ese área y solo esperaban 1 minuto para sus maletas. Problema resuelto en el sentido de que la satisfacción de los usuarios se arregló, ¿ok? Ya no había quejas. Yo sé que es un pequeño truco por ahí, pero no, más que el truco, quiero que se lleven la idea de si entiendes qué está pasando con tu usuario, quizás la solución va a ser hasta más fácil que la gran obra maestra de construcción que estás buscando hacer para resolver la superficie del problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de brincar a la solución, hay que entender el problema, ¿sí? Y eso requiere de resistir esa tentación que todos tenemos de cuando vemos un problema, lo queremos resolver. Qué bueno que somos resolutivos, pero primero hay que entender qué estás buscando resolver antes de brincar, ¿ok? Ahora, quiero hacerles otra pregunta. Ya vieron que me gusta cuestionarlos. Aquí les va. Quiero que me pongan, y vamos a poner la pregunta, creo que va a aparecer en el chat. ¿Cuál de estas sillas prefieren? Tenemos las sillas 1 y las sillas 2, ¿ok? Entonces, quiero ver si en el chat me pueden contestar esta pregunta. Vamos a ver si la logramos lanzar como poll oficial. Y si no, lo vamos a hacer a la antigüita, pero a ver. A ver. Bueno, ya vi que me están contestando a la antigüita, está bien. Ok, entonces, trato de hacer mi análisis estadístico muy sofisticado y creo que está ganando la CIA 1 por mucho, pero mucho, ¿vale? Ok, está bien. Bueno, les tengo una mala noticia. Resulta que no me importa para nada lo que ustedes opinan sobre estas sillas. ¿Por qué? No por grosera, les prometo que no soy, ¿ok? Porque ustedes no son mi usuario. Pero les voy a contar quién sí fue mi usuario, ¿ok? Estas sillas, no llores, Miguel, lo siento, yo sé que es feo lo que estoy diciendo. Ok, estas sillas son las sillas de la izquierda, las sillas 1, que yo tenía en las clínicas de salud donde les comentaba que yo trabajaba en la Ciudad de México, ¿ok? Son clínicas de oftalmología. Las teníamos en todas nuestras salas de espera de las clínicas y de los hospitales. Las sillas 1, ¿ok? Y yo aquí estoy de innovadora haciendo un proyecto para mejorar la experiencia de los pacientes, ¿vale? Entonces estoy preguntando a los usuarios cómo es su experiencia. Y les pregunto cómo te trató el médico y qué tal en el quirófano y preguntas muy profundas sobre su experiencia. Y varios usuarios me hablan de las sillas. Y yo digo, es que no quiero hablar de sillas, quiero hablar de cosas mucho más profundas e importantes. Pero después de un rato dije, bueno, si me hablan de las sillas hay algo, ¿qué está pasando? Cuéntenme de las sillas. Y lo que me dijeron es que las sillas de la izquierda, las sillas 1, que hemos visto en muchas salas de espera, seguro las reconocen, son las peores sillas que podríamos tener para ellos. ¿Por qué? Porque ellos son adultos mayores. La mayoría de los problemas de oftalmología se dan más tarde en la vida y entonces estas sillas pues son un poco la pesadilla de un adulto mayor, ¿ok? Están muy bajas, entonces es difícil llegar a sentarte ahí, están un poco hundidas, son frías, duras. Una paciente de 80 años me va a decir algo que jamás voy a olvidar, me dijo, a mi edad ya no tienes la misma carne en las pompis y estas sillas duelen, ¿ok?
hablen de empatía. Yo no podía entender eso, pero me lo explicó y dije, ok, estamos lastimando a nuestros pacientes, que es como lo peor que puedes hacer cuando estás buscando crear experiencia del cliente y innovar, ¿ok? Entonces nos dimos cuenta, estas sillas que están en todos lados, pues no son para nuestro usuario. Nos fuimos cambiando a las sillas de la derecha, las sillas 2, que algunos pocos aquí prefirieron. A mí no me gustan, me parecen un poco feas, son de plástico, son de un color un poco X, no tienen mucho diseño, pero yo me di la satisfacción de solo ese cambio, cómo impactaba la experiencia del cliente, y aumentó en 50% la satisfacción. Y hablando con ellos, me dijeron, ya me resolviste, con esto puedo esperar el tiempo que sea, que van a ser horas, porque estoy cómoda. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia de diseñar para tu usuario, no para ti, no para lo que tú opinas, para lo que tú supones, para lo que tú has visto en otro lado. ¿Qué necesita tu usuario? Porque si no lo haces al principio, de todos modos, en algún momento vas a aprender lo que necesita tu usuario y vas a tener que cambiar, como tuvimos que hacer, y es un poco más laborioso. ¿Okay? Como dice Ángel, en este caso, para este cliente, lo que importaba era comodidad, y para este usuario muy particular, estas eran mucho más cómodas, ¿vale? Ok. Entonces, para entender al usuario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo entramos a este proceso de entender a nuestro usuario? Lo primero que hay que definir es qué preguntas tenemos. Es un poco como un investigador, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando aprender? ¿Qué preguntas abiertas tenemos que queremos plantear? ¿Ok? Y la segunda, pero igual de importante, es ¿qué supuestos tenemos? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Y qué es lo que creemos saber, pero más vale checar? ¿Por qué lo digo? Porque en cualquier situación llegamos con supuestos. Así somos los seres humanos, ¿no? Con muchas cosas que pensamos entender y saber. Se vale porque es naturaleza humana, pero más vale ponerlos en blanco y negro, en pantalla o en una hoja de papel y decir, vamos a checar si es cierto. Vamos a ver si no estamos nada más imaginándonos cosas. Vamos a checar con la persona que mejor sabe, que es el cliente o el usuario, si esos supuestos son válidos o no. ¿Okay? Una vez que tenemos ese como norte de qué queremos entender, entonces podemos definir qué métodos vamos a usar. ¿Okay? Y lo que tienen en común todos los métodos que vamos a buscar usar es esta frase que me encanta de Steve Blank, que es un emprendedor de Silicon Valley, que dice, regla número 1, no hay hechos dentro de tu edificio, así que sal afuera. ¿A qué se refiere? Ahí en nuestra sala de juntas o nuestro escritorio pensamos entender muchas cosas y estamos en la teoría de las cosas. Cuando salimos al mercado, al contexto, al usuario, ahí vamos a enfrentarnos con la realidad y vamos a escuchar cosas mucho más valiosas. Por eso hay que salir del edificio. ¿Ok? Entonces, una cosa que podemos hacer saliendo de nuestro escritorio es buscar datos existentes, ¿no? Es un poco el punto de partida obvio, pero buscar data que ya tenemos, ¿no? Si tenemos data de transacciones, datos de satisfacción del usuario, etcétera, hay que buscar en esa información. O quizás es data de un contexto diferente, hay que ver si algo de ahí nos puede servir para empezar a entender el contexto. ¿Okay? Eso supongo que ya lo saben y lo hacen todo el tiempo, es la base de cualquier investigación. Pero lo que los voy a invitar a hacer, después de buscar la información que ya existe, es crear su propia información. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con la metodología de inmersión. Inmersión se refiere a ponerte en el contexto de tu usuario. ¿Okay? En este caso, como pueden ver aquí, estas son imágenes reales de la inmersión que hice con mi equipo en la clínica de salud. ¿Okay? Nuestros pacientes, como entendieron ya, eran personas ya sea de baja visión o con ceguera total, y entonces nos pusimos en sus zapatos, literal, para vivir la experiencia de pasar por nuestra atención al cliente, en este caso al paciente, y nos dimos cuenta de muchos problemas y muchos retos por vivirlo de primera mano. Y a veces no puedes vivir todo de primera mano. Por ejemplo, yo no me iba a operar de los ojos solo para ver cómo se sentía, ¿no? Mi empatía tiene sus limitantes. Pero ¿qué hice? Casi tomar los pacientes de la mano y acompañarlos en cada paso del proceso para ver lo que estaba sintiendo.
¿no? Entonces, ahí veía, ok, aquí no tiene idea de lo que está pasando, está súper confundido. Aquí el familiar del paciente lleva horas sin saber el estatus de su paciente que está en quirófano, tiene mucho miedo. Aquí no le dijimos lo que íbamos a hacer, entonces está nervioso, etcétera, etcétera, por estar ahí con ellos, ¿ok? Como dice Pedro, en el mundo de Lean es un Gemba Walk, totalmente, sí. Viene de ahí, de ir al terreno, a la realidad y pasar por ahí. Si puedes hacerlo tú mismo en papel de usuario, genial, y si no, por lo menos observar, ¿ok? Otra herramienta que me encanta cuando estamos buscando entender al usuario y generar nuestra propia información es la evidencia digital. Esto es muy útil cuando no puedes estar ahí con tu usuario, por la razón que sea, le pides mandarte evidencia. Tómame una foto, graba este proceso, mándame alguna evidencia para que yo pueda ver cómo lo estás viviendo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes entregan algo a domicilio del usuario, algo en una caja, pues sí, en la teoría todo llega increíble, pero más vale que chequemos. Entonces, pídanle evidencia al usuario y les va a mandar un video de, pues mira, estoy abriendo la caja, está todo aplastada, la abro, todo está revuelto adentro, no logro abrir la cajita que me mandaron y todo esto. El ejemplo que les estoy dando es algo que yo he hecho real con una empresa que estaba mandando cosas de domicilio y no estaban llegando como ellos soñaban, ¿ok? Entonces, pidamos esa evidencia para ver a través de los ojos de nuestro usuario cómo está viviendo algo. Y creo que mi herramienta favorita por mucho es lo que llamamos la entrevista etnográfica. Etnográfica viene de etnografía, que es básicamente un entendimiento profundo de lo que le importa al usuario, lo que le mueve, de por qué se comporta, cómo se comporta, ¿ok? Lo que es hacer una entrevista 1 a 1 con tu cliente, muy profunda, donde le haces preguntas que jamás harías en una encuesta porque pues no te la contestaría, ¿ok? Entonces ahí, porque lo tienes ahí, puedes hacerle preguntas sobre qué te importa, qué te preocupa, qué te frustra, cómo vives esto, etc. Estas imágenes que ven aquí son reales, son de los clientes que entrevisté para un proyecto de Cinépolis VIP, ¿ok? Queríamos redefinir la experiencia VIP y entrevistamos a todas estas personas. Y como pueden ver, hay hombres, hay mujeres, hay personas solas, hay parejas, hay familias, hay gente en México, pero también hay gente en Dubái, en Estados Unidos, en la India, porque queríamos como una perspectiva completa sobre nuestro usuario, ¿ok? Y como pueden ver, tampoco son 10,000 fotitos porque no hablé con 10,000 personas. Hablé con unas 15, máximo 20, y con eso tenía un mundo de información sobre lo que les importaba, ¿ok? Les quiero dar unos consejos muy prácticos sobre cómo hacer una buena entrevista etnográfica. Entonces vamos a estos consejos. El primero, tienes que establecer la confianza, ¿ok? Porque es una conversación un poco íntima con esta otra persona, entonces no puedes llegar así de la nada, directo a la persona, abrir la entrevista y decirle, Rosa, para ti, ¿cuál es el propósito de la vida? No, pues no me lo va a contestar así nada más, ¿ok? Entonces tengo que calentar motores un poquito y hablar de cuáles son tus pasatiempos, etcétera. Igual y ni me importa, pero estoy abriendo un poco el canal y la interacción antes de llegar a las preguntas que realmente me interesan, ¿ok? Otra cosa es, tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con pregunta abierta? ¿Me pueden comentar qué entienden con eso de pregunta abierta? ¿Qué significa? Pues alguna pregunta Preguntas que no se conteste con sí, ¿no? No son de ¡Ay! Todos a la vez. Ok, que no se contesten con sí, ¿no? Patricia, ¿ibas a decir lo mismo? Ajá, justo que era como una respuesta que no tenía una, o sea, como dice la sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino ya dar más contexto. Sí, y Abel está completando la idea con que las respuestas pueden ser diversas. Justo va por ahí. Muchas veces pensamos en la pregunta sí, no, porque es la primera que nos viene a la mente, está bien, pero va más allá de eso. Es cualquier pregunta de opción múltiple. Queremos evitarla, ¿ok? ¿Por qué hacemos preguntas así? Porque parece más fácil. Y sí, es más fácil. El usuario te puede decir, ah, sí, opción A, opción B. Pero el problema es que limita y sesga completamente a tu usuario, ¿ok? Porque tú estás decidiendo cuáles son las potenciales opciones
Y quizás se te fue una porque ni te imaginas, pero el usuario va a tener que decirte una de esas. ¿Okay? Entonces, tú mismo estás poniendo tus supuestos en tu pregunta y entonces, pues sí, te va a confirmar que una de esas, pero solo porque no le diste otra opción. Y además, la mayoría del tiempo, la gente te contesta lo que creen que quieres escuchar. Entonces, si lo haces tan obvio porque lo guiaste con tu pregunta, te va a decir, sí, claro, lo que más me importa en la banca móvil es el horario de atención, sí, cuando no va por ahí, te hubiera dicho otra cosa si hubieras hecho una pregunta mucho más abierta. ¿Okay? Entonces, por eso, preguntas abiertas. Siguiente punto es escuchar activamente. ¿Okay? Y con escuchar activamente, aquí me refiero a básicamente poner mucha atención en todo lo que te está diciendo el usuario, no solo en lo que escucha, ¿no? Me acuerdo perfecto en la clínica de salud que les comentaba, hacíamos preguntas sobre el trato de los médicos y en una entrevista el usuario me dijo, sí, son amables, ¿no? Y todo su lenguaje corporal me estaba diciendo, no, algo no está bien aquí. Entonces dije, qué bueno, ok. Y le hice como 5 otras preguntas para tratar de llegar a cuál era el problema, ¿no? Y después de un rato me dijo, es que explica las cosas de una forma que yo no puedo entender y me siento estúpido en la consulta y no me atrevo a preguntar. ¡Wow! Qué bueno que rasqué un poquito más por ahí y estaba poniendo atención porque había algo más que aprender de esa respuesta. ¿Okay? Y eso me lleva al otro punto, que es, tienes que tomar nota de todo lo que dicen entre las líneas, todo eso es oro molido que estás sacando de tus usuarios. Entonces, normalmente lo que recomendamos es hacer las entrevistas 2 personas de nuestro lado con un usuario para que los 2 estemos presentes. Uno liderando la conversación y haciendo este tema de la confianza y el otro tomando nota de todo, observando las cosas no verbales y teniendo esa dinámica de equipo. ¿Okay? Muy bien. ¿Y a quién queremos hablar o de quiénes queremos aprender? Pues supongo que es muy intuitivo decir el promedio, el usuario promedio, y por supuesto, sí, y muchos de ellos, pero también es bueno abrirse a hablar a usuarios extremos. ¿Y a qué me refiero? Pues que no se parecen al promedio. Un ejemplo, cuando estaba haciendo el proyecto de Cinépolis VIP, la mayoría de los usuarios eran súper fans de Cinépolis VIP, ¿ok? Y entonces en ese contexto, pues muy bien, hablé con muchos fans. Pero una vez estaba dando una conferencia y alguien se acercó al final y me dijo, quiero que sepas que antes iba todas las semanas a Cinépolis VIP y llevo 4 años sin ir porque odio Cinépolis VIP. Y le dije, ¿me puede dar su número? Porque quería hablar con él. Quería entrevistarlo e incluirlo en mi investigación porque sabía que algo de esa perspectiva medio extrema me iba a enseñar algo. A veces esos usuarios extremos son una buena forma de ampliar un poco nuestra perspectiva. ¿Ok? También hay que pensar en que, por supuesto, queremos hablar con el usuario, el cliente, pero a veces puede ser bueno ir más allá. Entonces, en un ejemplo, si estoy tratando de mejorar la experiencia del súper, mi usuario o mi cliente principal, pues son, por ejemplo, las mamás que van al súper. Ok, voy a hablar con muchas de esas. Pero también quizás quiero hablar con involucrados directos como el personal de la caja o los familiares que no van al súper y que se encuentran con cosas en el refri después y reaccionan de alguna forma. O los involucrados indirectos, el personal del estacionamiento del súper, porque ven cosas y interactúan con los usuarios de una forma diferente, ¿no? Entonces, piensa en tu usuario y luego también más allá de tu usuario, con quién deberías estar platicando. ¿Okay? Ahora, esto es algo que hacemos cuando tenemos un proyecto de innovación y queremos hacer un levantamiento grande. También es importante levantar esta información de nuestros usuarios de forma continua y constante. Y tenemos una herramienta que sé que también está explorando justo durante esta semana Edenred, que es el NPS, Net Promoter Score en inglés, ¿okay? O la puntuación neta del promotor. Básicamente lo que es esto es un sistema que está utilizado ya a nivel internacional para conocer el nivel de satisfacción de clientes. Lo usan en todo tipo de industria. ¿Okay? Si les suena muy técnico, cuando les muestro lo que es, van a decir, claro, me lo han preguntado 10,000 veces, porque siempre es alguna variante de esto. 2 preguntas. La primera, ¿qué tanto recomendaría
este producto o este servicio a sus familiares y amigos en una escala de 0 a 10. Y la segunda pregunta, ¿por qué dio esa calificación? Y yo sé que suena y se ve como cualquier encuesta de satisfacción, pero no lo es, ¿ok? Porque la primera parte es muy potente porque nos da un número, una información cuantitativa, y entonces podemos medirla, compararla con competidores, compararla en el tiempo, etc. Y la segunda nos da el por qué, y eso es sobre lo que vamos a poder accionar. Entonces, es una buena mezcla realmente de lo que les acabo de comentar de esta investigación del usuario. Mezcla lo cuantitativo, los datos, con lo cualitativo y el porqué atrás de la calificación. Entonces, yo soy súper fan de esta metodología y la uso en muchos diferentes contextos y van a encontrar mucha información. Si les interesa saber más, busquen NPS y van a ver cómo aplicarlo. ¿Ok? Hagas lo que hagas, si haces investigación de usuario, en algún momento acabas con una situación así, que es, Dios mío, hicimos un levantamiento, una investigación y tenemos un mundo de información y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Esto es como la imagen típica de un proceso de innovación donde llenas las paredes de post-it y dices, ¿y ahora qué? ¿Okay? Hay una esperanza y una luz al final del túnel porque vamos a poder bajar, organizar y ver patrones y temas en esta información. ¿Okay? Entonces, lo que empezamos a hacer es que buscamos básicamente las joyas, ¿no? Hay mucha información que salió, pero luego hay algunas cosas que brillan un poco más porque decimos, esto es interesante por alguna razón. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro es que pueden utilizar una metodología que se llama el diagrama de afinidad. Suena muy sofisticado y no lo es para nada. Es una metodología muy sencilla que les quiero comentar. Lo que haces primero es vaciar toda la información que recabaste en un lugar visible. Hoy en día lo hacemos todo digital gracias a la pandemia, pero puede ser físico o digital. Entonces, aquí les estoy dando un ejemplo de un proyecto que hice con tiendas de abarrotes, ¿no? Entonces, pusimos todos los puntos, esto es solo una muestra, todos los puntos que aprendimos, que escuchamos, que levantamos de nuestros usuarios, ¿ok? Abruma un poco, pero luego el siguiente paso es empezar a organizar los puntos por grupos y categorías. Entonces, empiezas a decir, no, claro, estos van juntos, esto es un punto aparte, esto va junto también, ¿ok? Entonces, ahí empieza a perfilarse algo. Y el último paso tan importante es nombrar los grupos. Y ahí es donde empiezas a sentir el clic de, claro, hay un tema alrededor de la mercancía, hay un tema alrededor de la gestión del negocio, hay un tema con las promociones. Y entonces empezamos a ver, no, pues realmente son 3 temas clave que escuchamos y aprendimos y vamos a poder hacer algo al respecto. ¿Okay? Otra forma de vaciar y bajar toda esta información es el famoso mapa de empatía. ¿Okay? El formato exacto puede cambiar un poco, pero la idea es en un solo vistazo resumir tu usuario. Este es el real que les estoy mostrando de mi proyecto de Cinépolis VIP. Les adelanto, no hay nadie que se llame Jaime Portante, no lo busquen, no existe. Es un promedio de todos los usuarios que entrevisté. ¿Okay? Y aquí empezamos a ver qué les importa, qué buscan. Y si ven solo la parte derecha ahí superior, van a ver qué está buscando cuando va al cine VIP. Y no sé si se los esperarían, pero es interesante porque ver una película está en el último lugar. Esa no es la razón por la cual están yendo. Están yendo para desconectar, para consentirse, para olvidar las emociones del día. Entonces, entender esto sobre nuestro usuario nos va a ayudar a diseñar soluciones, innovaciones que realmente le agregan valor. ¿Ok? Entonces, el mapa de empatía es algo que uso mucho en todos mis proyectos y si no lo tenemos, muchas veces pensamos, no, pues todos sabemos quién es el usuario. A ver si es cierto. Intenten mapearlo y seguramente van a ver que diferentes miembros del equipo no están de acuerdo sobre lo que le importa al usuario, que tenemos un punto ciego por ahí. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio y si no, volver a levantar información con los usuarios hasta que podamos hacer ese mapeo. ¿Okay? Otro mapeo que usamos mucho para bajar este entendimiento del usuario es el mapa de experiencia. Aquí están viendo el que usé en la clínica de salud. Tenemos cada paso de la experiencia de atenderse de los ojos y qué está haciendo, pensando, sintiendo el cliente, el paciente, en cada paso. ¿Okay?
no tienen que leer los detalles, pero solo para que vean un poco cómo se estructura eso. Y la parte más valiosa de un mapa así es, aquí hay un problema, aquí hay una oportunidad, aquí el paciente no está satisfecho. Y entonces vamos detectando los momentos en el camino del usuario donde podemos accionar y mejorar. ¿Okay? Cuando hacemos todo este levantamiento con el usuario, ¿qué estamos buscando? ¿A qué queremos llegar? Pues básicamente a hallazgos que nos ayuden a entender y a definir mejor el reto o la oportunidad, como lo queramos ver. ¿Okay? ¿Qué es un hallazgo entonces? Básicamente, un hallazgo es un entendimiento profundo sobre el usuario que nos abre una oportunidad de negocio. ¿Okay? Otra forma de verlo es que puedes tener una observación, que es tomas nota de algo, pero cuando lo combinas con el entendimiento del por qué atrás, que sacaste de tu levantamiento con el usuario, entonces llegas a ese hallazgo, que es un aprendizaje accionable sobre el usuario. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo de hallazgo. Si nuestro reto inicial fue, queremos ayudar a los adultos mayores a gestionar sus finanzas, pues hablamos con ellos, los observamos, hacemos evidencia digital, etcétera, pues quizás uno de los hallazgos que salga de nuestra investigación sería, los adultos mayores quieren autonomía para gestionar sus finanzas, pero quieren asesoría y acompañamiento para usar herramientas digitales. Es una contradicción por ahí, pero interesante, que nos pone un reto más interesante que solo ayudar a los adultos mayores a gestionar sus finanzas. Ahora como que entendemos cuál es el meollo del reto que queremos tratar, ¿no? Que queremos atacar y resolver. ¿Okay? Aquí les va otro ejemplo, pero esta vez yo les voy a preguntar. Esta es una solución, una innovación del mundo de supermercados. ¿Okay? Mi pregunta para ustedes es, ¿está basado en un hallazgo? ¿Cuál es el hallazgo? ¿Qué es lo que entendieron sobre sus clientes que los llevó a implementar esta solución? ¿Qué dirían? Ay, veo una respuesta, Patricia, pero no te escuchamos. Cuéntanos. Es que lo pensé para mí y lo dije en voz, pero para nosotros. Quiero pensar que es porque la fruta maduraba demasiado rápido y que no era tan portable, a pesar de que viene en un racimo, ¿no? O sea, digamos que el plátano originalmente viene en un racimo, ya lo metes a la bolsa, pero quiero pensar que ocupaba mucho espacio y que la fruta maduraba muy rápido y por eso quisieron ponerla como en un plato, ¿no? En un empaque, ok. La primera parte de lo que dijiste era interesante y veo que Abel está apoyando esta primera parte de la idea, Patricia, es que vamos a querer comer plátanos durante varios días, pero aquí tenemos la opción de que maduren en diferentes momentos. Cuando realmente una penca normal de plátanos es, todos van a madurar el viernes a las 3 porque están muy coordinados y ni modo. Y como dice Miguel, se nos echan a perder. O nos ponemos a hacer panqué de plátano por la 8ª vez porque queremos rescatar a los plátanos, ¿sí? Y ya se nos acaban las recetas interesantes para seguir haciendo algo con plátanos, ¿ok? Entonces, esto nos permite tenerlos con diferentes puntos de madurez. Y de hecho, esto es la versión física, pero aquí tenemos la versión digital, ¿sí? Donde es la misma idea. Estamos dando al cliente, al usuario, la opción de seleccionar cada pieza de fruta o de verdura basado en la madurez que busca. Ahora, cuando vemos implementada esta solución, decimos, pues sí, obvio. Pues no, porque llevamos, no sé, cientos de años sin poder hacer esto. Y yendo al súper y teniendo todos los plátanos que maduran al mismo momento o haciendo un desastre en el lugar donde están los plátanos para agarrar las piezas que queremos. Entonces, esto lo resuelve. ¿Okay? Ese es el tipo de hallazgo o ajá que sacamos del usuario y entonces le podemos resolver, pues sí, de forma bastante sencilla, pero sí le agrega valor al usuario que hayamos entendido este problema. ¿Ok? Aquí les va otro, les cuento. Yo estaba viajando, estaba en Aguascalientes dando una conferencia de innovación y en mi hotel, en mi cuarto de hotel, cuando llegué, me encontré con un papelito y aquí les va.
Va a ser chiquito, pero se los leo. Estimado huésped, hola. Bienvenido. Mi espíritu de sacrificio es dar con gusto, trabajar con alegría y servir con amor. Son metas que me hacen crecer día a día a la esperanza de la superación. Por eso, estimado huésped, permítame ofrecerle una cordial bienvenida y que su estancia aquí sea agradable y placentera. Atentamente, camarista Marta. Ok, muy bien, jamás había visto eso, pero lo leí, sonreí y avancé con mi vida. Y luego, cuando regresé al día siguiente a mi habitación, después de salir a dar la conferencia, encuentro otro letrero y dice: hola, estimado huésped, muy buen día tenga usted. Le acomodé un poco sus cosas, espero no le moleste. Atentamente, camarista Marta. Aquí les va mi pregunta. ¿Qué es lo que entendió Marta sobre su usuario, es decir, huésped de hotel como yo, que le hizo hacer esto? ¿Qué es lo que entiende que le hace escribir y dejar estas cartitas en mi habitación? Leonel dice comunicación. Yo quiero saber más sobre esta idea, Leonel. ¿A qué te refieres? Interacción con el usuario, ¿ok? ¿Pero qué es? Esas son cosas que ella está haciendo. Como hacerlo ¿Qué es lo que sentir entendió apreciado. sobre mí? Más bien Como entiendo de- yo, perdón, Sí, adelante, un adelante. poco andando en mi idea, entiendo que es más bien como esa interacción al no verte en el hotel o en tu cuarto, porque ella va a cierta hora en la que no estás, pues se tiene esa interacción contigo de espero no te moleste, espero hice esto y ojalá lo notes o te sea agradable, y si no es agradable te da la opción de decirle, pues no me gustó, no lo vuelvas a hacer, o sí, sí me gustó, tal vez al no contestarle o al dejarle alguna propina, no lo sé. Entonces, es como el establecimiento de la comunicación no presencial. Ok, eso es lo que está haciendo. Quiero llegar a ese hallazgo, a ese entendimiento sobre mí. ¿Qué es lo que entiende sobre mí? Entiende, pues, que el servicio que está dando quiere más bien ella como una retroalimentación de alguna forma de lo que sí está haciendo bien o no. La única Ok, forma, pues, encuentra eso, ¿no? De comunicarte qué hizo y tú decir si estás de acuerdo o no. Creo que tienes los elementos, Leonel. Quiero remixearlos para llegar al hallazgo, al ajá, esa cosa que entendió Marta. Yo nunca, como dice Leonel, yo nunca vi a Marta, nunca hablé con ella, pero dado que me dedico a esto, como que vi el hallazgo y además porque soy el usuario dije, sí, es cierto, aquí les doy el hallazgo. Los huéspedes de los hoteles no dejan propina para la limpieza porque no tienen presente que una persona real se encargó de la limpieza durante su estancia. ¿Cómo sé que es cierto? Porque yo soy esa persona. Yo jamás, se los confieso entre nosotros, yo jamás dejaba propina porque pues sí, o sea, para mí el cuarto se limpia por magia negra y nunca veo a un ser humano pasar por ahí, entonces no lo tengo presente y no le dejo nada, ¿ok? Y cuando salí de esta habitación, por supuesto que le dejé propina para Marta, porque Marta la tengo presente, me deja dibujitos, me cuida, etcétera, ¿ok? También sé que es cierto porque he trabajado con la industria de hoteles y durante cientos de años la filosofía ha sido: las camaristas no queremos verlas, no queremos saber que existen, tienen que ser como ninjas, que entran y salen y ni las vimos. Y solo recientemente se ha dado que entendieron que no es del todo así, que nos gusta la idea de que nos cuiden seres humanos, ¿ok? Si le ponen amor, cariño y calidad en su trabajo, pues hasta es un plus. Entonces los grandes hoteles han empezado a entender lo que Marta improvisó por aquí, pero viene de ese entendimiento. Y me encanta la referencia que nos está poniendo ahí, Pedro, gracias. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un hallazgo, lo vamos a transformar en una mejor definición del reto, ¿ok? Ejemplo, justo de Cinépolis. Reto inicial: ¿cómo podríamos mejorar la experiencia antes de la película? Es un reto por ahí que tuvimos y pensamos, ¿qué podríamos hacer? Porque antes de la película es un poco como, pues ni modo, toca, o en México trato de evitármelo y llegar más tarde porque no es interesante, ¿ok? Hicimos investigación con nuestros usuarios y descubrimos varios hallazgos, pero uno particular era este. Justo antes de la película es uno de los pocos momentos entre semana que las personas
tienen tiempo de calidad para platicar entre ellos. Sé que suena extremo, pero eso nos dijo la gente. En el correr, en la locura del trabajo y la vida de la semana, cuando llegamos al cine y nos sentamos ahí unos minutos antes, podemos platicar a gusto y estar tranquilos y hacer un catch-up porque tenemos ese momento. Y dijimos, eso es interesante, nunca lo habíamos pensado así. Y entonces el nuevo reto, uno de ellos, fue cómo podríamos crear un espacio que fomenta y potencializa ese momento de conversación antes de la película. ¿Okay? Es un reto mucho más fino, mucho más particular, porque entendimos algo sobre nuestro usuario y entonces lo vamos a transformar en un reto que podamos atacar y resolverle algo a nuestro usuario. ¿Ok? Entonces, con eso quiero ir rumbo a nuestro cierre y recordarles unos puntos claves de lo que vimos hoy. Primer punto, la innovación parte de entender a tu usuario y o a su problema. Y primero tienes que definir tus preguntas y tus supuestos. Y si crees que no tienes supuestos, piensa otra vez, porque siempre los tenemos, están ahí escondidos. Entonces, más vale hacerlos visibles y así vamos a hacer preguntas que nos ayudan a checar y a validar si ese supuesto es cierto o no. Y vamos a utilizar métodos como datos existentes, como inmersión, meternos en el contexto, en los zapatos de nuestro usuario, evidencia digital cuando no podemos estar ahí, pero queremos verlo a través de los ojos de nuestros usuarios. Y, mi favorito, la entrevista etnográfica. Háblame, cuéntame, te tengo preguntas muy profundas, muy bien redactadas, abiertas, y voy a escuchar muy activamente y dar seguimiento a lo que me estás contando para llegar a la raíz de lo que me estás contando. Y luego, con todo esto, podemos vaciar la información, crear un diagrama de afinidad para empezar a buscar las joyas y los patrones de lo que nos están revelando los usuarios. Y eso también se va a poder vaciar en estas herramientas de mapa de empatía o mapa de experiencia, que en un solo vistazo nos cuentan un poco la realidad, la historia, el status quo del usuario. Y entonces vamos a poder decir, aquí hay un hallazgo, aquí hay un ajá, un aprendizaje accionable sobre el usuario que yo no sabía antes y gracias a ello voy a poder resolver, voy a poder aprovechar la oportunidad. Y entonces voy a redefinir mi reto en base a ese hallazgo y ya puedo seguir mi tentación y empezar a resolver, porque hice este proceso de acercarme a mi usuario y mis soluciones van a estar basadas en ese entendimiento profundo del usuario. ¿Vale? Entonces, con esto quiero abrir el foro, ver si hay preguntas, comentarios. Les regreso a ustedes el micrófono. Si lo quieren poner en el chat, si andan tímidos, también se vale. Ustedes díganme, ¿alguna pregunta o algún comentario? Los veo muy pensativos. Hola, Dafne, Arturo Zamora, nuevamente. Oye, preguntarte, ¿cómo poder tratar de convencer a un cliente cuando tú ya lo escuchaste y tú tienes algo mejor de lo que él quiere? Pero él sigue insistiendo en que quiere una cosa específica. Pero ¿cómo hacerle ahí para poder llevar al cliente y tratar de convencerlo con buenos argumentos de que lo que tú tienes es mucho mejor de lo que él esperaba? Sí, me encanta la pregunta, Arturo, y enlaza mucho con la sesión que tuvimos el lunes, para los que estuvieron ahí, de que está esa idea de que no le puedes preguntar al usuario qué quiere porque no sabe y te va a decir un caballo más rápido en vez de un coche, ¿no? Y les estaba diciendo en esa sesión, cierto, pero sí le puedes preguntar sobre qué le está frustrando, qué le está molestando, lo que vimos ahorita con el lápiz y todo eso, ¿no? Entonces, lo que te diría es que el usuario no es quien te dice lo que quiere. El usuario es quien te dice lo que está sufriendo, lo que está pasando, lo que está viviendo. Lo que necesita es tu decisión. Y sí es cierto que el cliente no siempre sabe lo que necesita, ni se puede imaginar lo que tú podrías llegar a hacer. Entonces, esa idea de que el cliente siempre tiene razón sobre su realidad, tiene razón sobre lo que está experimentando, pero tú vas a tener razón sobre cuál es la solución adecuada, porque vas a mezclar el entendimiento del usuario
con muchos otros factores, como que es viable, que es factible, etc. Entonces yo te diría, hagamos esa separación. El experto en tu experiencia es el usuario, el experto en la solución vamos a ser nosotros, y se vale que el usuario al principio no entienda por qué esa solución es la indicada, por qué no necesita un lápiz. Si se quiere amarrar el cabello, tú vas a darle otra cosa que tiene más sentido. Muchas gracias, Dafne. A ti, Arturo. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario también? Preguntas, dudas, los leo en el chat también si prefieren por ahí. Ok, mientras lo están pensando, voy a cerrar con, primero, darles un enorme gracias por su tiempo, su atención. Espero que algo de esto les suene como cosas que podemos ir aplicando. No es ciencia cuántica esto de acercarnos a nuestro usuario y entenderlo. Es algo bastante sencillo que todos podemos hacer desde nuestra trinchera. Acuérdense que no a fuerzas el usuario es el cliente final. También puede ser nuestro usuario interno, ese otro área a quien nosotros damos servicio, pues es un cliente interno a quien hay que entender. Hay que entender sus frustraciones, sus preocupaciones, etcétera, y luego diseñar soluciones para él, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí, los leo en el chat en los últimos minutos. Los invito a seguirme en LinkedIn si quieren seguir como la conversación. Pueden hacerlo escaneando al dinosaurio con su teléfono, si no, les paso la liga en el chat y aquí me quedo mientras regreso micrófono a Esmeralda para ir cerrando. Súper, muchas gracias, Dafne. Gracias por compartirnos todo este conocimiento y esta experiencia en temas de innovación y sobre todo también el día de hoy con la temática de nuestros clientes. Te agradezco mucho por el tiempo también. Creo que por ahí justo esperábamos este tipo de conversaciones para estar actualizados, para poder conversar y que fueran muy interactivas. También, ya nada más para finalizar, pues bueno, tenemos de este lado un reconocimiento para ti también. Muchísimas gracias por haber participado en esta Semana de la Innovación. Te la haremos llegar en cuanto regreses acá a México, justo con un detalle que tenemos ahí, un obsequio para todos nuestros speakers y que, bueno, formaron parte de esta Semana de la Innovación. Muchísimas gracias y pues bueno, igual la apertura está ahí en el chat si es que alguien más quiere hacer alguna pregunta, si quiere tener contacto con Dafne para seguir la conversación y les agradezco mucho por el tiempo. Les recordamos que aún tenemos las siguientes en las siguientes horas y el día de mañana otras conferencias y también workshops que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. ¿Vale? Muchas gracias, Dafne. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Bye. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día.